muchos temas que por ahí lo mejor es hablarlo con vos, así que los vamos a traer. Tiene que ver mucho con lo que ha pasado, bueno, con las conductas de una persona violenta, independientemente del género, ¿no? Y además de, bueno, de muchos temas que por ahí nosotros no los queremos hablar tanto porque nos faltan las herramientas, que tiene que ver con los suicidios en los jóvenes. Ujú. No sé por cuál te gustaría hablar. ¿Dónde arrancamos? Sí, por dónde Sí. querés arrancar vos. Este, Pensaba a propósito de, bueno, de esto que, así muy en términos generales, conducta violenta, ¿no es cierto? Sin Ujú. entrar en la particularidad de todos estos casos tan resonantes, por supuesto que tenemos a nivel público, a nivel mediático, por todos conocidos. Así, insisto, muy a rasgos generales. Ujú. La, no hay un perfil que pueda definirse como, por decirlo de alguna manera, personalidad violenta. ¿Sí? Hay un montón de circunstancias que pueden desencadenar finalmente, detonar conductas violentas. Entonces, de pronto, la lista es enorme, pero Ujú. por decir a modo de ejemplo, una persona con un trastorno psicótico, ¿no es cierto? Una persona con esquizofrenia, una persona con una paranoia, con un delirio paranoide que piensa que los demás van a hacerle daño, entonces por consiguiente toma como quien dice la decisión de atacar primero por las dudas. Una persona con trastornos por abuso de sustancias, personas que tienen cuadros que son en realidad orgánicos, neurológicos, y están con un cuadro de confusión, que realmente están completamente desorientados en tiempo y espacio, un adulto mayor con demencia, etcétera, pueden tener conductas violentas. Y finalmente, así como broche de oro, este capítulo que seguramente es el que más nos ocupa mediáticamente, que tiene que ver con problemas de personalidad en todo caso, ¿no es cierto? Ujú. Trastornos de personalidad. Y no hay una sola personalidad que pueda tener conductas violentas. Pueden haber más de una, ¿no es cierto?, que por diferentes causas terminan desencadenando como desenlace teniendo una conducta violenta. Una personalidad psicopática puede ser violento en tanto considere al otro como una cosa, ¿no es cierto?, como Claro. un objeto. Ujú. ¿Eh? Una personalidad obsesiva puede ser violento porque cree que nadie hace las cosas mejor que él y entonces los demás tienen que guardar el mismo nivel de perfección y de meticulosidad y tornarse violento. Por eso, una personalidad narcisista puede tornarse violenta si cree que todos los demás tienen que estar, dicho así mal y pronto, como para servirlo y comprender que es Ujú. el mejor para todo, Ujú. y al no ser así, y el medio ambiente no responde contingentemente, comportarse de forma violenta. Entonces, es un abanico muy amplio realmente, ¿no es cierto?, en este sentido, ¿no? Bien, ahora, Juan, ¿hay alguna forma de detectar eso antes de que ocurra el primer episodio de violencia, sea insulto, bueno, lo que sea, o golpe? ¿Hay forma de detectar a un violento antes de que se llegue a eso? Por ejemplo, estamos discutiendo, no sé, pegó un portazo y me insultó. No sé, pongamos me dijo hija de puta. ¿Ya es una Claro. persona que yo tengo que tener cuidado? Bueno, yo por eso un poco planteaba esto de que sería bueno este, poder deslindar de qué circunstancias estamos hablando, porque indudablemente algunas de estas no es que tratamos la violencia en sí misma, Ujú. porque de hecho Claro. estamos como prefiriendo no llegar nunca a esa Ujú. instancia Ujú. y poder brindar prevención, información, psicoeducación y asistencia mucho antes. Una persona con una adicción, por ejemplo, o una persona con un cuadro psicótico, o un demente que está desorientado y confuso. A ver, en muchas ocasiones, y vale también el comentario, porque digo, saliéndonos de lo individual, de lo psicológico de cada persona, también ocurre que es una realidad que vivimos en una sociedad violenta. O sea, Ujú. permanentemente estamos enfrentando situaciones de violencia, a veces explícitas a nivel verbal, físico, etcétera, Ujú. y otras de modo mucho más solapados, pero no dejan de ser violentas también,
en todos los ámbitos en que nos movemos. Nos pasa cuando lo charlamos con los docentes en las escuelas respecto de los padres, respecto de los estudiantes, la violencia doméstica, ¿no es cierto? La violencia intrafamiliar, que muchas veces es recíproca también. O sea, hay ocasiones en que realmente el clima del hogar es permanentemente caótico, permanentemente disruptivo, en donde la violencia va y viene, ¿no es cierto? Y es un toma y daca que no termina nunca, ¿no es cierto? Hasta que no se produce algún desenlace desafortunado, ¿no es cierto? Bien. Puede ser que, a ver, que las mujeres o los hombres se relacionen con personas violentas por algo, por alguna razón, claro. ¿Patrones que se hayan repetido en su familia? Bueno, claro, de pronto uno puede encontrar, haciendo un poco de análisis retrospectivo, de una persona violenta, podemos encontrar que hay antecedentes de violencia, en muchos casos en su infancia, en su adolescencia, ¿no es cierto?, en las primeras etapas de su vida. También se establecen en ocasiones patrones de vínculos que son como complementarios, como si dijéramos así, dicho, insisto, de modo bastante torpe y apresurado, pero como que el amo y el esclavo, ¿no es cierto? O sea, de pronto una de las partes asume un rol autoritario, descalificatorio, maltratador, etcétera, y el otro, de algún modo, construye y acepta ese modo de vincularse desde un lugar de sumisión, de dependencia, de acepto lo que sea con tal de estar a tu lado, porque no quiero estar sola, porque no quiero estar solo, etcétera. Entonces sí hay complementariedad muchas veces y por eso es difícil la búsqueda de asistencia hasta que a veces no pasan cosas graves, porque es como que la persona que está en ese lugar de víctima y termina como que, o bien asumiendo que esa forma de funcionar es normal, siempre hemos sido así, nuestra relación siempre funcionó de esta manera, etcétera. Claro, naturalizando. Exacto, ¿no es cierto? La violencia también. Porque bien, bueno, esta expectativa que siempre se plantea, ¿no es cierto? Nada, ya se le va a pasar, es un enojo y después se le pasa, va a cambiar, etcétera. ¿Está bien? Ajá, bien, bien. La típica. Y por ahí se sabe dar, ¿no?, de que a veces perdonan a los maltratadores. Puede ser por este miedo que decías vos, Juan, ahí, ¿no? De no quedarse solo. Además, por mucho, Claro. además Claro. existe, por supuesto, miedo a la réplica, a la represalia, ¿no es cierto?, al castigo, si de pronto la persona toma medidas más de búsqueda de asistencia judicial, por ejemplo. Claro. En el sentido de que algo me va a pasar, si yo lo denuncio, me da miedo, no puedo, no me animo. Sí. Por supuesto que eso pasa, por supuesto, ¿no? Perfecto. Doctor, vamos a ir con algo más profundo para que, bueno, también estamos en una situación de que por ahí hay que hacer foco en estos temas. Si una persona, ¿no?, tu pareja, vamos con ese caso, me empuja en la primera discusión, y fue la primera vez, no sé, supongamos 5 años de pareja, me empujó en una discusión. Y yo digo, no lo hizo nunca. Es la primera vez que me empuja. ¿Hay una posibilidad de que haya sido solo esa vez o que esta persona puede ir por más y en el peor de los casos terminar con el peor desenlace? ¿Es posible o no? A ver, si bien nos estamos manejando en un terreno teórico, a modo, en un ejemplo imaginario, yo creo que en general las estructuras que son psicopatológicas, por supuesto, que tienen un patrón instaurado de violencia como conducta probable, la van a tener muy desde el inicio, muy desde el comienzo de la relación. O sea, probablemente, ejemplo, una persona que tenga un estilo celotípico, o sea, un celoso patológico, ¿sí? Y quizá va a comenzar a demostrar esa celotipia, esa conducta desde la segunda salida, desde el segundo café, ¿no es cierto? Bien. Y se va a empezar a manifestar con prohibiciones, con esto no me gusta, con imperativos y finalmente con algún insulto no sé, a la moral del otro. Mira cómo te vestiste, a vos te parece que te pongas esa ropa, yo así con vos no voy a salir, etcétera, etcétera.
pero digamos que eso se va a ir manifestando desde periodos muy tempranos. En realidad, una conducta en una situación de discusión confrontativa, en una pareja que tiene muchos años y que termina en una conducta desafortunada, ¿no es cierto?, de un maltrato, un maltrato físico, y probablemente uno investigaría un poco más que pueden estar pasando otras cosas en el vínculo, en la relación, y no solamente en las estructuras individuales de cada uno, ¿no? Perfecto. Entonces, para más o menos cerrar con el tema de violencia, no solamente la física, sino también ahí estabas hablando de lo psicológico, ¿no? Sí, Que claro, de lo emocional. antes puede ser precedente, claro, Sí. seguro. Absolutamente, porque en general suele ocurrir esto de estructuras que antes incluso, o además de la violencia física, permanentemente están horadando la piedra, ¿no es cierto?, como la gota que cae Sí. permanentemente, generando un desgaste en la autoestima del otro, ¿no es cierto?, desde un lugar de, como decíamos hace ratito, de descalificación, de falta de reconocimiento de los méritos del otro, de las virtudes, o planteándole sencillamente, te das cuenta que lo haces todo mal, sos un inútil, no servís para nada. Desde ese lugar, ¿no es cierto?, en lo verbal, es tan perjudicial en lo psíquico como la violencia física, ¿no es cierto? Perfecto. Bien. Muy bien. Vamos con el otro tema. Sí, por favor. Sí. Bueno, dale. Dale. No, pregúntasela vos. Bueno. Formulásela vos. El tema de Sí. de lo por ahí de los suicidios en los jóvenes. Bueno, Hemos en realidad es un tema que les agradezco la pregunta, para mí es muy interesante, porque yo el año pasado precisamente presenté una tesis mira. sobre la problemática del suicidio en jóvenes de aquí, de la ciudad de Villa Mercedes. Sí. Y nos encontramos con datos que son realmente preocupantes, ¿no es cierto?, por distintas razones. En principio porque se trata de jóvenes que muchas veces no han buscado nunca asistencia psicológica. Entonces, la prevención sería instar a que busquen ayuda, por supuesto. Muchas veces llegan a la instancia del suicidio sin haber recibido ningún tipo de tratamiento. Y los antecedentes que encontramos habitualmente que tienen que ver, y fíjense, factores comunes entre lo que recién mencionábamos a propósito de la violencia, Sí. antecedentes de abuso sexual en la infancia, problemática intrafamiliar, violencia intrafamiliar, consumo de sustancias intrafamiliares, ¿no es cierto?, en la infancia. Identidad. Bueno, las formas de De la identidad también. Pero identidad sexual. Identidad sexual. El tema de Sí, que por ahí no son. Es un grupo, una población, ¿no es cierto?, un grupo muy vulnerable realmente, que desgraciadamente sigue recibiendo. Uno a veces de modo optimista tiende a pensar, estas cosas yo creo van cambiando, lo digo en primera persona, yo a veces tengo fe de que cada vez marchemos hacia una inclusión cada vez mayor, y en realidad, en la realidad concreta, a menudo observamos que eso no pasa, y nos encontramos con una persona trans que ha sufrido una golpiza un fin de semana, o situaciones por el estilo, hoy en día, ¿no es cierto? Sí. Y en el caso de que, por ejemplo, no soy mamá, pero bueno, voy a dar el mensaje, voy a ser la comunicadora en el caso de los padres, ¿cómo yo puedo darme cuenta que mi hijo tiene una tendencia, no sé, la palabra, disculpe si no es la correcta, a ser una persona suicida? Bueno, en principio es interesante la pregunta, porque fíjense, como parte de esta realidad tan complicada, tan oscura que vivimos, estamos observando intentos de suicidio incluso en niños menores a 10 años, lo cual suena poco creíble incluso, Sí, ¿no? Pero sí, tal cual. esto aparece y lo estamos viendo. Yo creo que lo primero sería estar atentos, bueno, a cuál es el ambiente, cómo está el clima en el que ese niño está viviendo, su entorno familiar, su entorno afectivo, su entorno social, situaciones de abandono. Muchas de las problemáticas que los docentes nos comentan son problemáticas sociofamiliares, como les decimos habitualmente, ¿eh? Y luego por ahí estar atentos a, por supuesto, manifestaciones del niño, ¿no? Cómo está en términos de ansiedad, de estado anímico. Los niños no manifiestan muchas veces la depresión como un adulto, no están tristes,
están quizá irritables, malhumorados, desafiantes, oposicionistas, y en realidad uno dice, pero ¿qué le pasa? Está rebelde, está chinchudo todo el día, no quiere hacer nada, se encierra en la habitación, y en realidad no es que está ni desafiante ni está rebelde, está deprimido, y los niños se deprimen de ese modo, ¿no? Ujú. Muy bien, es común, Juan, que haya más, hoy tenemos más víctimas de suicidio que de accidentes de tránsito. En una ciudad, miren lo que va del año, ¿no? 8 meses. Tenemos más suicidios que fallecidos en accidentes de tránsito. Parece raro, ¿no? Pero es la realidad que estamos viviendo. Sí, yo creo que es preocupante. El tema de los accidentes en realidad es otro tema que va como en paralelo, porque fíjense, a veces en los adolescentes y jóvenes observamos que la accidentología vial, por ejemplo, está muy relacionada con el suicidio como suicidios encubiertos. Ah, bien. O sea, como que, a ver, en la página del diario va a aparecer como que fue un accidente de tránsito, ¿sí? Y posiblemente nunca podamos develar realmente que quizás fue un suicidio, Claro. ¿no? Eso pasa también. Y le llamamos así, suicidios solapados, suicidios encubiertos, ¿no? Ujú, perfecto. De todas maneras, en los jóvenes el suicidio es la segunda causa de muerte después de accidentes viales. Mira, es terrible. ¿Esa cifra desde cuándo aumentó? ¿A partir de qué año? No, a nivel mundial. Bien. Esto no es un dato de Argentina, es un dato global, pero son las dos causas de muerte en los jóvenes. Fíjense, ni siquiera estamos hablando de leucemias, cáncer, etcétera, accidentes de tránsito y suicidio. O sea que son dos causas que pudieran ser perfectamente evitables, ¿no? Acá, bueno, hay gran profesional, el doctor Masramón, y después mandaron un mensaje: los jóvenes con problemas de salud mental no tienen contención profesional. ¿Esto a dónde apunta? ¿A los lugares gratuitos o las escuelas? ¿A dónde va el mensaje? No, a ver, yo creo que es una problemática, si nos remitimos a nivel nacional pasa y a nivel provincial también, no es nuevo, es una problemática que tiene décadas, que involucra la necesidad de toma de decisiones políticas respecto de cómo brindamos dispositivos de atención para trabajar desde la prevención en las escuelas. A mí me ha tocado por ahí aceptar alguna invitación para dar una charla sobre suicidio en los jóvenes en alguna escuela de aquí del medio. Los chicos, a ver, voy a hacer así como una frase vulgar, no comen vidrio, no mastican corcho, están terriblemente informados. Yo fui a dar esa charla y yo estaba sorprendido de la terminología que utilizaban, claro, de cómo, no sé si antes de la charla o ya es habitual en ellos que manejan ciertos términos técnicos. Entonces realmente también es una preocupación para ellos, ¿no? Estar informados, cómo acompañar y cómo contener a un compañerito o una compañerita que tuvo un intento de suicidio. ¿Qué hacer? Ellos mismos demuestran esa preocupación. Y yo creo que hay que trabajar mucho desde ahí con las instituciones públicas, con los hospitales polivalentes, con la justicia, con las instituciones educativas, ni que hablar, con la parte privada. O sea, todos tenemos un compromiso y una obligación moral y ética y de formación de responder a esta problemática, ¿no? Muy bien. Juan, te agradecemos muchísimo que nos hayas brindado unos minutos, ¿eh? Súper valioso para nosotros y creo que para la sociedad en general, sí, que nos hable alguien con propiedad sobre los hechos. Y como decía Juli, nos faltan herramientas a nosotros a veces, para siempre, ¿no? Estaría bueno que claro, cuando vos dispongas un lugar en tu agenda que ampliemos otros temas, ¿sí? No sé si estás... Sí, con todo gusto. Buenísimo. Con todo gusto. Bueno, doctor, muchas gracias. En realidad te tenemos que tener al lado acá todos los días, pero bueno, dale. Seguro. Bueno, un abrazo, Juan, gracias, muy amable. Muchas gracias.